Hola queridos amigos, sean todos bienvenidos a mi Story Channel. Tal como les había prometido, hoy les traigo ese caso que fue tan famoso y que conmocionó muchísimo a Italia, la Italia de los años 80, como lo es el caso Sanfretta. Fue un caso tan popular, tan publicado y comentado que en realidad c'è mucha información. Hay montañas de publicaciones, archivos, documentos, videos, libros que podemos de pronto perdernos entre todas esas publicaciones y opiniones tan distintas. Así que yo decidí buscar la fuente más confiable y eso fue lo que hice y me encontré la mejor que podía haber encontrado, que es el libro de Rino de Stefano, un periodista y escritor italiano, quien fue en aquel tiempo testigo directo, al menos de toda la crónica. Él pudo recoger toda la historia, las declaraciones, habló con los testigos, que este caso tiene 52 testigos, así que les voy a hablar de este caso precisamente porque dentro de la casuística mundial histórica es muy importante. No quería que se quedaran sin conocerlo y es probable que alguno de ustedes sí lo conozca. En su libro, El caso Sanfretta, la verdadera historia de un increíble hecho de crónica, del autor, como les comentaba, y periodista Di Stefano, él logra recoger todos los hechos de crónica desde hace 47 años, ya casi 50, cuando Italia entera se sorprendía con las imágenes y declaraciones de Sanfretta. Y la especialidad de Di Stefano dentro de su trabajo, él se dedicaba sobre todo a la crónica negra, al terrorismo de aquellos años. Así que esto fue un caso distinto a todos los que había él documentado. En el caso Sanfretta intervinieron las fuerzas del orden de Torriglia, Génova, la magistratura que archivó el caso por falta de indicios de delito y también se vio envuelta la policía de Estado. Entonces, amigos, tenemos que tener en cuenta que esto no se trata de una simple leyenda urbana, estamos hablando de un hecho de crónica real y serio. La crónica de Pierfortunato Sanfretta comienza principalmente en la provincia de Génova, especialmente en esas zonas rurales cercanas a Torriglia y Marzano. Sanfretta trabajaba como vigilante nocturno en ese entonces para una empresa de seguridad privada. Fue enviado a inspeccionar una villa aparentemente vacía después de que sonara la alarma. Sanfretta estaba al volante de su Fiat 127 de servicio recorriendo la carretera rural hacia la villa que debía inspeccionar. Él relata que mientras conducía comenzó a notar un cambio en la atmósfera, una atmósfera extraña, y observó luces anómalas. Tenía dentro de sí una sensación creciente de miedo, algo inexplicable, y este miedo lo empezó a invadir. Sintió a su alrededor un silencio anormal, porque ustedes bien saben que en esas zonas de campaña en la noche se sienten los grillitos, se sienten las ranas, se sienten los rumores típicos de las zonas rurales. Y él dice que era un silencio, hagan de cuenta como un vacío, como si en ese momento todo se hubiera detenido. Eso le empezó a invadir de mucho miedo, un miedo irracional en ese momento, porque él no entendía por qué estaba sintiendo ese miedo, solo tenía esas sensaciones. Luego él ve estas luces que estaban parcialmente ocultas, como suspendidas en el aire. Él describe que algunas eran blancas o azuladas y muy intensas. Tenían un brillo intenso, no un brillo natural. En algunos relatos, él comenta que parecían moverse lentamente, pero en otras ocasiones
parecían estar inmóviles y daban la impresión de que lo estaban observando. Hago un pequeñísimo paréntesis porque alguien me narró que vivió algo similar en los llanos orientales, alguien de mi familia, por lo cual es una persona que también madura, de la cual yo confío que no me está mintiendo, y observó ella las llamaba unas bolas de fuego a una cierta distancia en la oscuridad, en los llanos donde no hay nada, o sea, ahí no había árboles, solo prado, muy llano, así que ni siquiera el horizonte se ven montañas ni nada, y las vio clarísimo y que esas bolas de fuego la circundaron la casa y se quedaron como mirándola. Ella dice, yo sentía que me observaban como si fueran inteligentes y eso pasó en los años 70 a esta persona. También Sanfretta dijo que el interior del automóvil comenzó a iluminarse, perdió parcialmente el control emocional, pero también el del automóvil, y sentía que algo lo estaba como esperando. Tenía esa sensación. Antes de bajar del vehículo, declaró sentir un terror extremo, dificultad para moverse y una especie de bloqueo físico que algo le impedía que se pudiera mover. Esto es importante porque muchas narraciones posteriores de este caso presentó parálisis, él presentaba parálisis y esta parálisis aparece antes del contacto visual que se produjo después, ya un contacto visual completo, pero lo que les narro ahora es lo que pasó la primera vez, porque estos episodios fueron bastantes. Cuando finalmente desciende él del auto, afirmó que observaba una gran luz detrás de aquella casa. Vio formas gigantes moviéndose. Él no entendía bien de qué se trataba y luego vio a unos seres. En las sesiones hipnóticas él ya da más detalles, porque cuando él está despierto tiene imágenes muy confusas, recuerdos confusos, no entiende muy bien. Ya cuando lo hipnotizan, él explica todo con mucho detalle. Esto es importante saberlo. Por ejemplo, él bajo hipnosis dijo que la luz parecía provenir de un objeto, es decir, una nave parcialmente visible, pero de gran tamaño. Esto es algo que han descrito otras personas también con un aspecto oscuro. Puede ser que era oscura en sí o que estaba en la oscuridad, así que no tenía una luz propia en ese momento y de forma triangular. La forma de triángulo es algo que hemos estado viendo últimamente y se ha visto en ciertos avistamientos, objetos triangulares, así que tiene coherencia con algunos otros relatos. Sanfretta, alterado, se comunicó con la estación y gritó, empezó a gritar, no son hombres, son monstruos. Ustedes pónganse, imaginen la reacción de los compañeros que están ahí, como en el lugar donde ellos trabajan. Es como un CAI, una estacioncita allí, rural, muy tranquila, y el compañero los llama gritando que no son hombres y que son monstruos. Estas transmisiones se escucharon por los compañeros antes de que empezara a perderse la comunicación con Sanfretta. El miedo era tan fuerte que él apenas podía respirar y sentía que su cuerpo ya no le respondía normalmente. Sus compañeros vigilantes escucharon ruidos confusos, escucharon la respiración de Sanfretta, pero también unas interferencias muy raras. Así que ya estamos hablando de unas circunstancias que son extrañas, que realmente en ese momento alertó mucho a los compañeros y luego se corta la comunicación, desaparece la señal. Entonces ellos muy alarmados, los guardias, que eran los compañeros, los colegas de Sanfretta, comenzaron a buscarlo, salieron todos con sus
lámparas y con sus linternas y con sus armas a buscarlo. Cuando llegan al lugar, encontraron el Fiat abandonado cerca de la villa donde él había ido a inspeccionar. La puerta del Fiat estaba abierta, el terreno estaba húmedo y había una atmósfera extraña. Ellos dicen que la atmósfera se sentía rara. Así que miren que coincide con lo que sentía Sanfretta. Algunos llegaron a decir que era una atmósfera inquietante. Poco después encuentran a Sanfretta desorientado, como perdido, en shock, aterrado. Su rostro estaba desencajado. Es la expresión que esto no se puede fingir, amigos. Esto es algo que es imposible que esta persona hubieran fingido en ese momento. Y él repetía una y otra vez que había visto unas criaturas enormes. Estaba descontrolado y en shock, muy agitado. Según su relato posterior, aquellas entidades medían más de 2,5 metros. Ya cuando él ya pudo un poco pensar bien en lo que había visto, dijo, tenían más o menos 1 metro, 2,5 metros. Esos son enormes. Pero recordemos que hoy día hay seres humanos que miden eso y han alcanzado hasta los 3 metros y tenemos registros de cuerpos encontrados, pero bien saben ustedes que la arqueología esto no es que le guste mucho que se sepa. Él dice que estas criaturas tenían ojos luminosos, la piel grisácea y algo aún más perturbador, no tenían una boca aparentemente. Él dice, yo veía como que no tenían boca, llevaban una especie de dispositivo metálico a través del cual ellos hablaban, porque este dispositivo se iluminaba cuando hablaban. Es como si fuera algo como un traductor, por ejemplo, porque él en las hipnosis decía, habla muy mal. Cuando estaba bajo trance, yo vi esa hipnosis y decía, hablan mal. Hagan de cuenta como la inteligencia artificial de hoy cuando la ponen a traducir en YouTube, que es terrible, algo así. Ellos usaban unos dispositivos para comunicar con los seres humanos, con Sanfretta en este caso. Sanfretta afirmó después que fue llevado hacia una estructura gigantesca oculta entre la oscuridad. Él habla de una nave. Él dice que era una nave. En algunos relatos él la describe como triangular, como les había mencionado. Pero Sanfretta tiene momentos en que logra recordar, nos puede pasar también a nosotros, y más cuando es un evento traumático, nos cuesta mucho trabajo recordar detalles y por eso se hace necesaria la hipnosis. Es por eso que usan la hipnosis. Pero bueno, ya hablaremos de eso porque es un tema polémico, es un tema que no tiene un consenso total. Sanfretta dice que estos sujetos lo inducen, lo llevan dentro de esta estructura y en el interior de esa estructura él ve muchas cosas, muchos aparatos y dice que allí dentro había como una luz como verdosa. Él dijo haber sido sometido a procedimientos torturantes, horribles, como exámenes. Ahora, voy a poner una fracción, un fragmento de lo que fue una sesión de hipnosis con el doctor Moretti, respetadísimo doctor italiano que realizaba hipnosis como un método de terapia. Entonces los dejo con el mismo Sanfretta, con el doctor Moretti. Por favor, con atención escuchen. Para no dañar el audio con mi voz, decidí dejar la voz natural y ambiental del momento, pero fíjense en los subtítulos. Sin embargo, no se preocupen porque yo les comentaré. Sempre più profondo e sempre più pesante. Ricordati, per te esiste solo la mia voce. Nulla può disturbare il tuo sonno. Che sonno?
Non riesco a tenere gli occhi aperti. Come mai? Niente. Tutta sta nebbia. Ma dove mi sta portando? Ma dove siamo? Poi, che c'è stata? Canguro. La macchina si è fermata. Io devo scendere. Mi chiamano. Di nuovo la luce. Non riesco a vedere niente. Io devo andare. Ecco. Di nuovo voi. Ma cosa volete da me? Lasciatemi stare. Io non vi ho cercati. Lo so che avete bisogno di me, ma io non voglio. Io voglio stare in pace. Ho 2 bambini. Io sto bene così. Perché mi prendete le pallottole? No, la pistola no. Perché me la togliete? Sparate in quel quadro, ma io non ho sentito i colpi. No, il casco sulla testa no, vi prego, fa male. No, aia, la scossa. No, poi la luce è fastidiosa, fa caldo. Lasciatemi stare. Adesso perché mi spogliate? No, non toccatemi. La testa. Levatemi con la fare sulla testa, mi fa male. No. No, voi non tornate. Non dovete tornare. Non voglio che mi portate via. No. Io non ci vengo più qua sopra. Non lo so, anche se mi nascondo, mi trovate quando volete, anche se mi coprono gli altri, ma io non voglio venire. Voi, la testa, levatemi il casco. El video de esta sesión que yo tomé de un fragmento de un video que encontré y espero pues que eso no vaya a ser un problema, esperemos para que no vaya a tener problemas este video. Dura más de 1 hora, es larguísimo porque es en tiempo real. Para no hacer cortes, es algo muy transparente para que la gente vea cómo se realiza. Algo que ustedes no vieron al inicio es toda esa parte donde el doctor Moretti induce al sueño a Francetta y le hace realizar unos movimientos
que pues una persona normalmente la mano le tiembla si tiene que tener la mano elevada. Luego le hace que lo induce a sentir la mano como una roca dura, como que insensible, hasta llevarlo hasta una insensibilidad total, diciéndole que su mano está sumergida en una cubeta de hielo y le dice, tu mano en este momento está anestesiada y luego le introduce una aguja. Sí, no la introduce verticalmente, que pues no sé si pues para proteger a su paciente, no hacerle daño, no lo sé. La introduce tomando un poco de piel. Esto es algo que hacen, por ejemplo, para inyectarnos, para que no sintamos dolor, y introduce la aguja. Entonces, pues digamos que como prueba de hipnosis no es válido eso. Para mí es más fuerte, digamos, ver la escena de un hombre que es un vigilante de campaña, que yo diría que, pues, si fue fingido, realmente es un gran actor. No estoy diciendo que yo esté afirmando que eso es, digamos, si estaba bajo trance o no. Pero cuando yo vi la escena y vi toda la sesión, a mí me parecía que estaba en trance toda la narración, todo lo que va declarando Sanfreta, que se supone que está viviendo él mentalmente en el recuerdo, lo que se supone que vivió físicamente, realmente se ven las reacciones muy natural. Él habla muy bajito, yo le subí el volumen para que ustedes lo puedan escuchar un poco mejor. Es muy impactante cuando Sanfreta empieza a afrontar esos momentos donde le empiezan a hacer esos procedimientos. A él le ponen un casco y le duele mucho, él se queja, se ve que es algo muy doloroso. Luego dice, pero ¿por qué me quitan la ropa? No, no me quiten la ropa. Se siente su angustia en la voz. Cuando él dice, no quiero venir con ustedes, no me lleven, yo tengo un hijo, tengo familia, por favor. Luego él les dice, pero ustedes van a regresar, ya casi al final, y cuando se supone que están respondiendo estos individuos, sujetos o entidades, como lo quieran ustedes llamar, él está en silencio porque está escuchándolos y luego él habla. Entonces es un monólogo, pero es como si fuera un diálogo y uno se imagina lo que le están diciendo. Es interesante porque cuando él les pregunta de dónde vienen, ellos se lo dicen. Pero cuando a Sanfreta lo despiertan y le preguntan de dónde vienen, él al inicio decía, no quieren que yo lo revele, no quieren que yo lo diga. Ya después de un tiempo sí da un nombre, que ya más adelante veremos cuál es, pero él da un nombre de la proveniencia de estos sujetos. Otra cosa que me pareció hasta simpática, porque en un cierto momento el doctor Moretti le dice, ¿puedes describirnos a estos individuos que estás viendo? Sanfreta empieza a describir y de ahí salen estos dibujos porque él dice que tienen algo que les sobresale, como él dice que son como aletas, como eh, que les sobresalen del rostro, pero él no sabe explicar qué es. Y por eso ven ustedes esas representaciones. También eso que ven aquí en la cabeza es porque él decía que se les veían las venitas y se veía la sangre que corría por las venas, tenían como descubierto o era transparente, se veían las venas como en su cabeza. Un detalle interesante. Y hay un momento en que Sanfreta dice, pero ustedes son horribles, ustedes son los monstruos. Aquí en la tierra no hay nada parecido a ustedes. Ustedes cómo se le van a aparecer a todo el mundo, van a asustar a las personas. Entonces se ve que él dijo, en la tierra no hay nada que se les parezca. Y luego a un cierto punto dice, quizás las jirafas por su altura tratando de como de compararlos con alguna bestia de la tierra, ¿no? Y se nota que el individuo, el no humano, le pregunta,
pero ¿qué es una jirafa? Porque Sanfretta se queda como silencioso y luego dice, La jirafa es un animal de la tierra que tiene un cuello largo", le explica. Y se ve la curiosidad de que le siguen preguntando, ¿pero qué es? Ellos le siguen preguntando qué es una jirafa, como si tuvieran curiosidad. Luego, desafortunadamente, siguen esas pruebas horribles, lo torturan. No creo que ese fuera el objetivo. Querían hacer experimentos, hacer exámenes. Él dice, ¿por qué me ponen esto en las piernas? Nadie sabe qué le pusieron las piernas, pero él dice, ¿qué es ese aparato? ¿Qué me van a hacer en las piernas? Dice así y sufre mucho, sufre mucho. En ese momento, ustedes en el video lo vieron cuando él les dice, yo sé que ustedes necesitan de mí, seguramente para obtener todas estas pruebas, análisis, pero él dice, pero no quiero, yo no quiero, no quiero. Al final, él les pregunta, pero ustedes van a regresar y se nota que ellos le dicen que sí. Y él dice, ¿cuándo? Y ellos le dicen, cuando tú menos pienses. No quisieron decirle el momento, pero le dicen, llegaremos cuando menos pienses. Y a veces él repite lo que ellos le responden y es algo como, llegaremos en el momento que debemos llegar. No le quieren decir exactamente cuándo. Por lo que yo veo en la sesión de hipnosis que les presenté, en un cierto momento veo que se nota que ha habido más encuentros porque le dice otra vez ustedes, otra vez. Yo no sé si esta sesión es después de del primer encuentro o después de esos otros, porque fueron 11 encuentros. De manera que estas sesiones se repitieron mucho porque hubo novedades, entonces es obvio que tenían que repetirlas. En el libro de Rino Di Stefano hay una serie de fotos. Yo las tomé de una entrevista que le realizaron en un canal aquí en YouTube. Estas fotos son muy importantes porque no se encuentran en todas partes. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la zona que está cerca a la carretera, donde se supone que se posó un objeto circular que era como un disco. Hay otra cosa que les debo decir. Uno de los testigos, compañero de Sanfretta, le comentó al periodista Di Stefano que cuando él fue en tantas veces que lo raptaban porque lo hacían desaparecer, él se desaparecía por horas, ellos tenían que ir a buscarlo. Él dice que mientras estaba hablando con sus compañeros por la radio, veía un disco volante, decía, estoy viendo un objeto circular que está volando. Se sentían las interferencias, todo, y efectivamente Sanfretta estaba desaparecido. Luego aparecía desorientado en otros lugares. Por ejemplo, a veces estaba lloviendo copiosamente y Sanfretta aparecía con la ropa caliente. Rarísimo. Todo esto lo recogió el periodista de quien les hablo que hizo el libro. Hay muchos testimonios interesantes. Por ejemplo, durante esta hipnosis que ustedes vieron, hay un momento donde Sanfretta dice, ¿por qué me están quitando los proyectiles, las balas? ¿Por qué? No, 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 ¿por qué me están quitando? Perdón, él dice, ¿por qué me están quitando la pistola? Él andaba armado. Y luego dice, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? No, no dispares, ¿qué estás haciendo? Entonces, después, aquí en la foto, ustedes están viendo la pistola, perdón, el revólver, porque en realidad es un revólver que tenía en su tambor para 6 balas, para albergar 6 proyectiles que no estaban y habían sido disparados, porque ellos hacen el examen del revólver y vieron que habían sido disparados. Nunca supieron cuándo ni en dónde Sanfretta disparó su arma. Encontraron el arma y efectivamente había sido usada. Y en la hipnosis, Sanfretta dice, ¿por qué me quitan mi revólver? ¿Qué van a hacer? Y él dice que disparaban estos no humanos, disparaban a algo que parecía como una pantalla cuadrada. Rarísimo, porque obviamente estamos hablando de hechos que no son cotidianos, de sujetos que no son humanos, pues no puede ser nada normal.
Se parece un poco como cuando contamos nuestros sueños, que no hay una lógica, ¿verdad? Pero en cuanto a la realidad, amigos, ya últimamente nos hemos ido dando cuenta que no podemos ser categóricos porque nuestra percepción es limitadísima y si llegamos a ver otros aspectos de la realidad, entonces ya no se parece a la nuestra y ahí podemos hasta enloquecernos realmente. Lo que vivió Sanfreta fue verdaderamente fuerte, si lo vivió. Al menos en su mente sí lo ha vivido. Y otra cosa, en esta foto están viendo ustedes, entonces sigamos viendo esta foto porque ahí se ve la huella de ese objeto que se posó ahí. Y ahora están viendo ustedes cómo era ese lugar antes de que el objeto se posara ahí. Pues estaba lleno de maleza, estaba lleno de ramas. Esa foto la había tomado el periodista. Luego también aquí están viendo una foto de un prado, de una finca, de una casa, que queda, esa zona queda hacia el sur, hacia la zona que da hacia el mar. Estamos hablando de la Liguria. Y en ese tiempo se da un fenómeno por el cual el prado, la hierba, se congela un poco. Pues esa huella que se ve muy mal, porque la foto, pues tenemos que entender ese tiempo, la tecnología que había era lo que había, pero se alcanza a percibir un poco la huella. El periodista Rino de Stefano explica que esa huella tenía forma como de herradura, como una forma de herradura, y es muy curioso que precisamente con el prado congelado la huella hubiera quedado ahí. Quiere decir que era un objeto que estaba caliente, lo que se posó ahí. Fueron recogiendo material. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en la foto al sargento Antonio Nucchi, que está con Franceta y otro carabinero. Están examinando unas huellas que ellos dicen que eran muy grandes, que eran huellas de 52 centímetros por 20. Aquí, por ejemplo, hay una comparación de esas huellas. Está el zapato de un sargento mm, comparándose con una de esas huellas. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, ese carabinero tiene un calzado de 43. Así que, pues, para que se hagan una idea de la diferencia, pero algo que a mí me llama la atención es que la huella que vemos, esa huella allí que se dejó supuestamente por una de estas entidades, pues tiene forma de zapato. Así que me llama la atención de que esas entidades usaran zapatos. No sé si usan calzado tipo como botas. No sé, es curioso porque como los describe Sanfretta, los describía con unos pies enormes, con pies grandes. Pero no sé si ha hablado de zapatos, de calzado o pies descalzos. Yo me los imagino como descalzos, pero ya les digo, yo no he visto nunca una entidad no humana de ese tipo, así que no lo puedo decir. Simplemente vemos esa huella allí. Otra cosa interesante es la investigación que realizaron los carabineros. Una vez fue raptado Sanfretta, ellos ponen en el carro, en la Fiat 127 de Sanfretta, ponen una especie de transmisores a frecuencia. ¿Por qué le pusieron esos transmisores? Se los escondieron en el carro. Porque cada vez que lo raptaban, se lo llevaban, se perdía y él llamaba desesperado, vengan por mí, lo encontraban. Pero el carro era casi imposible encontrarlo. Con esos transmisores, perdón, sí lograban encontrar el carro, lo encontraban muy lejos de donde se encontraban con Sanfretta. Otra investigación que realizaron es, Sanfretta decía que el carro se elevaba atraído por una fuerza quizás magnética, decía el periodista, a una cierta altura lo elevaban y luego caía.
Entonces ellos llevaron a un técnico para que analizara el carro y el técnico dijo que encontró señales de que efectivamente la carrocería había sufrido un impacto como de caer de altura por la orientación de las llantas y porque se habían roto los cuatro, son como unas cuerdas o algo así, yo no sé mucho de mecánica, pero al final el técnico dijo que efectivamente presentaba signos de haber caído. Así que amigos, hay muchos indicios aquí súper interesantes. No sé, por eso fue un caso que fue realmente importante y mediático, porque no es solamente una crónica narrada por el señor que vigilaba y sus amigos, porque uno dice se pusieron todos de acuerdo, uno puede hasta pensar, pero todos esos indicios, producir eso, pues tendrían que estar locos. Además que les voy a decir una cosa, Sanfreta nunca se benefició económicamente de esto. Sí, lo llamaban para entrevistas, fue la sensación y pues se hizo famoso en ese tiempo y tuvo mucha atención. Y yo pienso que quizás cuando empezó a tener toda esta atención pudo haber añadido cositas, pero eso no importa porque lo que se narró, lo que les narré aquí, es todo lo que fue netamente la crónica, digamos, sin añadiduras de nada más, porque fue el primero y segundo encuentro máximo de lo que estamos viendo aquí en las fotos y todo y lo que les estoy contando. Así que Sanfreta más bien sufrió porque lo perjudicaron, o sea, él se perjudicó porque pues lo echaron de su trabajo. Él tenía ese trabajo para mantener a su familia, le quitaron el arma y el permiso. Entonces, amigos, no podemos decir que fue que él se hizo súper famoso, no era el tipo de persona que estaba buscando ese tipo de atención. Como les digo, la tuvo después, pero no creo que la estuviera buscando y no de esa manera. Pues tendría que estar realmente muy loco esa persona y por lo que veo era una persona normal, común y corriente. Entonces, como les comento, amigos, han pasado décadas desde aquella noche en las montañas de Génova, cuando este joven Sanfreta estaba enloquecido gritando, no son humanos, son monstruos, que lo escucharon sus compañeros. Pier Fortunato Sanfretta nunca cambió su historia. A pesar de que lo entrevistaron periodistas, investigadores, a pesar de que se burlaron de él, muchas personas, él nunca cambió una coma de lo que narraba. Hasta el final sostuvo que aquello ocurrió realmente, nunca se arrepintió, como sí sucedió con el caso que vimos de Corrado Malanga, que le hizo ese seguimiento a Lonzi, como ya lo vimos en el anterior video. Él después ya renegó de todo y dijo que eso nunca había sucedido. Ya les digo, es algo que es humano y las personas pueden después arrepentirse de haber contado. Puede ser, no sé qué sucedió, no puedo juzgar eso. Pero en este caso, a este señor le tomaron del pelo, se burlaban de él. Es que esto atrae de todo un poquito, tanto interés como interesados, interés genuino como interesados, explotadores y gente que se burla. Así que pues es inquietante ver que él nunca negó ni cambió nada a pesar de que perdió su trabajo. Los escépticos dicen que él estaba cansado, que pudo haber tenido un ataque psicótico, como que el agotamiento. Entonces entró en sugestión y también le dan la culpa a la misma hipnosis. Es extraño porque igual él no fue a hacerse hipnotizar, a él lo hipnotizan después de que le sucedió todo esto, pero bueno, hay unos que culpan la hipnosis, piensan que fue algo como que se fue construyendo en su mente y fueron recuerdos alterados, pero
por ejemplo, el periodista, que es un periodista serio y no es un sensacionalista ni amarillista, y cuando narra la historia, la narra desde la perspectiva de periodismo profesional, debo decirlo, el señor Rino Di Stefano, bastante serio. Él dice, pero ojo, porque hay huellas, están las llamadas por radio donde están estas interferencias, los testimonios de los compañeros, que es gente normal, las extrañas coincidencias, de coincidencias entre comillas, de que él no, él desaparece y este otro compañero ve un disco volador por ahí. Y ese lugar parece que es bastante visitado, ese lugar. Esas zonas rurales, parece que es un lugar con mucha actividad en ese sentido. Pero incluso hoy, ese caso Sanfretta sigue siendo uno de los episodios más desconcertantes de la historia italiana. Pero bueno, ustedes tal vez se están preguntando, ¿y qué pasó con Sanfretta después de todo esto? Bueno, después de los episodios que le sucedieron, él siguió viviendo aquí en Italia, él concede aún entrevistas de vez en cuando, participó en documentales y apareció en varios programas de televisión italianos que hablaban o se interesaron en algún momento. No, yo diría que eran programas de, aquí le dicen gossip, en español sería como chisme, como programas de, no sé cómo se dice en español, cuando faranduleros, programas de farándula. Entonces, invitemos a ese señor que dice que vio extraterrestres. Yo, si a mí me llegara a suceder algo así, primero, creo que no lo difundiría inmediatamente, pero teniendo un canal, quizás sí, pero no iría a esos canales, a esos programas de televisión, jamás, porque sé cómo funcionan y no sirve. No le sirve a nadie porque antes dañan la investigación seria, arruinan la vida de la persona. Son horribles esos programas, yo los odio, los detesto, esos programas de farándula. Realmente son personas que no tienen ningún contenido, un espesor dentro de sí. Así que amigos, el pobre Sanfretta sufrió una enorme presión mediática porque todos detrás de él. Perdió credibilidad social, que eso es muy importante para todos, y terminó perdiendo, como les comenté ya, su trabajo como vigilante nocturno después de que le retiraron el permiso de armas. No obtuvo ningún beneficio real de todo esto. Él no escribió ningún libro que yo sepa. Y sin embargo, hay personas que dicen, ah, pero es que todo esto no hizo más que reforzar el mito y bueno, en fin, amigos, cuando una persona no quiere ver el lado humano de todo esto, yo sí lo veo. Independiente que lo haya vivido en nuestra realidad o no, porque su realidad puede ser esa. No sabemos. Hablemos de la realidad. ¿Quieren hablar de la realidad? La realidad es algo subjetivo, porque algo que para mí es real, para otro no. Así que yo puedo vivir algo que para otros no es real y eso nos separa de la sociedad, nos aliena y eso produce sufrimiento. Por eso yo les dije en un programa anterior que, amigos, si alguien viene a ustedes a contarles una historia rarísima, por más loca que sea, escúchenlo, escúchenlo. No tienen que reforzarle como, ah, sí, a mí también. No, escúchenlos, díganles, mira, yo nunca he vivido algo así, nunca me ha sucedido, pero de verdad siento mucho lo que te está pasando. Vamos a ver si podemos solucionar de alguna manera. Cuenta conmigo. Cuando tengas miedo, llámame. Se puede crear un protocolo de ayuda para una persona. Y me gusta mucho que los compañeros de Sanfretta lo ayudaron, porque ellos iban, lo buscaban. Ellos sí actuaron bien porque pusieron esos localizadores en su carro. O sea, no dijeron, ah, ese man está más, quién sabe qué se fumó, como le dicen a uno a veces cuando comenta ciertas cosas. Me gusta porque actuaron como verdaderos
investigadores. Me pareció un grupo tan bonito, tan profesional, fueron a mirar las huellas y yo me imagino a muchos por ahí, tipo de bankers que no van a ver bien qué está sucediendo, sino que de lejos empiezan, ay, sí, eso fue entre todos, porque es que estaban aburridos, en ese pueblito nunca pasa nada, entonces se inventan. Pero, pues si piensan así, hagan lo que hizo el periodista Di Stéfano. Él fue a investigar, documentó, sacó fotos, entrevistó a más de 50 personas. Eso es investigación, eso sí. Entonces, amigos, en conclusión, hubo 11 encuentros en total entre 1978 y el 81. Eso es brutal. Yo no sé, digamos, emocionalmente cómo se encuentra el señor Sanfreta. Espero que esté bien, que se encuentre bien y que le esté yendo bien en la vida, porque es que en algunos episodios él desaparecía durante horas y luego lo encontraban así desorientado. Tremendo, amigos. A mí no me gustaría vivir algo así. Esto de la ropa caliente, seca, cuando estaba lloviendo, cuando lo encontraban, me recuerda un poco a algo, a lo que sucedió en ese avistamiento, supuesto avistamiento, que todo el mundo decía que era la Virgen, pero en realidad yo pienso que fue otra cosa, que estaba lloviendo en ese momento y dicen que el milagro, porque la gente tenía la ropa seca. Curioso, algo parecido a esto. Hay que buscar similitudes para ver si hay conexión entre estos avistamientos y estos encuentros. Ya después, Sanfreta dijo que estos no humanos pertenecen a la raza Dargos. Esto nunca lo, pues sí, en otros canales quizás lo he escuchado, pero nunca le he dado así importancia. Sería ir a ver de dónde viene esta palabra y que provenían de una tercera galaxia. Recordemos que al inicio él decía que ellos no querían revelar de dónde venían, lo dijo después. Se trata de añadiduras posteriores, no sé, y que tenían interés en la humanidad. Bueno, si raptan a una persona para hacerle exámenes, seguramente esto sí es cierto. También él insistía en la existencia de una esfera. Él hablaba de una esfera de cristal con algo como una luz celeste, azul celeste interna y una pirámide en su interior. Y él la dibujó como pudo para indicar que dentro de esta pirámide había como señales de descargas eléctricas. Así que él lo interpretó así gráficamente o un conocido suyo. Él dice, él habla también de mensajes telepáticos, comunicaciones mentales posteriores. No quise indagar más porque ya se alargaba mucho el tiempo, pero es muy interesante. La investigación fue cerrada al final, alrededor de 1980. Se hizo una película, claro que sí. Se llama Invaxon, Alieni in Liguria 2004, es decir, como los extraterrestres en Liguria, que es una región italiana, y se realizó en el 2004. La película italiana fue dirigida por Massimo Morini y Enzo Pirrone. No es una reconstrucción seria del caso, amigos, es más bien como de ciencia ficción y medio humorística, o sea, no está realmente basada directamente en Sanfretta, pero sí en general en casos italianos de abducción, hipnosis regresiva y obviamente las teorías de Corrado Malanga, que pues aquí en Italia es el más reconocido pues, porque desafortunadamente la gente se hace más famosa es mediante la polémica, porque en realidad aquí hay un ufólogo muy importante que es como el fundador de la ufología italiana, que es Roberto Pinotti. Y Roberto Pinotti, pues ha trabajado, ha sido director del CUN, el Centro Italiano para la Investigación de la Ufología, en la Ufología, y él viajaba a Estados Unidos, se reunía, iba a congresos, reuniones respecto a esa temática. Estuvo muy
introducido en ese ambiente. Hoy día no sé, porque no sé si está activo aún o se ha ausentado un poco, porque veo más activo a Jaime Maussan. En este momento, Jaime Maussan es quien suena mucho, pero llegó un momento en el cual se pensaba que el fenómeno ovni era norteamericano, porque pues que se desarrollaba solamente en el terreno norteamericano. Ya cuando empiezan a hablar ya más personas de lo que y a publicar en distintas zonas del mundo, ya se empieza a percibir como un fenómeno mundial. Recordemos el caso Barquina, allá en Brasil. Ese es un caso bastante impactante, porque ya estamos hablando de entidades físicas, biológicas, así que el fenómeno ovni incluye también estos seres, estos individuos que vienen y van. Es posible que haya objetos que no sean tripulados, pero yo pienso que muchos sí, y se han recuperado cuerpos por los testimonios que se han ido dando. Lo que pasa, amigos, es que hubo un tiempo en el cual eso se realizó una agenda realmente programada, y esto lo ha dicho una persona últimamente en un canal, el canal CEO, donde personas que han trabajado para el gobierno, han tenido funciones dentro del gobierno de Estados Unidos o han sido funcionarios, de algún modo han estado en contacto con el mundo de la ufología, de lo militar, de la inteligencia, ya han empezado a hablar y ya han dicho que hubo un programa realmente, hubo una agenda para impedir que se difundiera el fenómeno ovni como algo real, y se realizó un programa específico para ridiculizar, para negar, para que la gente tuviera miedo de hablar del tema, porque podía perder su trabajo, podía perder sus amigos. Y funcionó también, amigos, que todavía hoy día, si las personas ven un ovni encima de la casa, dicen, ah, como que, o se sorprenden y después se les olvida y siguen con sus vidas como si nada. Estamos viendo últimamente muchas desclasificaciones y testimonios que son difíciles de negar, que son auténticos en cuanto a videos, que uno dice, bueno, no es falso, no ha sido retocado, no es IA, y eso no parece humano por las características, cumple con todos los requisitos, y sin embargo la gente como que se está acostumbrando, o se acostumbran o simplemente lo niegan mentalmente, dicen, nah, esto no. Y todos caemos en eso. Si es demasiado buena la imagen, decimos, no, eso no puede ser real. Y como ya hoy en día estamos realizando imágenes con IA, se vuelve, yo les dije, mientras más tecnología tengamos, más difícil va a ser identificar el verdadero fenómeno, y quizás nos vamos a hacer más indiferentes ante el fenómeno. Y eso favorece a quienes no quieren que eso se difunda. Por eso, siempre cuando volvamos al pasado, cuando volvamos a lo artesanal, a lo analógico, es mejor, porque ahí sí es difícil de falsificar. ¿Quién puede falsificar un grabado, una tablilla, un escrito? Es difícil, porque ya está datado, ya se sabe. Entonces, vamos a seguir estudiando los escritos antiguos, todas los testimonios antiguos, pero como siempre les he dicho, con un ojo puesto en lo que está sucediendo hoy, y sí, con escepticismo en cuanto a muchas cosas que nos muestran, pero sabemos lo que ya ocurrió en el pasado porque está ahí. De manera, amigos, que vamos a continuar con todas estas investigaciones tan interesantes. Cuéntenme qué opinan ustedes de este caso. Hasta ahora hemos visto poquitos casos porque pues el canal no se dedica a publicar la casuística ovni, porque ya hay canales que se dedican a eso, así que no, pues no
no pretendo también abarcar ese territorio, pero sí algo hay que ver y he escogido como los más significativos y que tengo aquí cercanos por estar aquí en Italia, por ver lo que sucede por aquí y por conocer los autores y los ufólogos de este lugar mediante sus libros y lo que comparten en los videos. Con esto me despido de ustedes, amigos. Un gran abrazo y hasta pronto aquí en Mystery Channel.